Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Manada. Yo soy Lluvia Velázquez y estoy muy contenta, como siempre, de iniciar con este programa. Y por supuesto que no me encuentro sola, estoy aquí con mi amigo y compañero Brian. Hola, Brian, ¿cómo estás? Muy bien, Lluvia, muy contento de estar aquí con ustedes en esta emisión de Voces de la Manada. Y es que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Déjenme platicarles que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la lectura, sobre los beneficios que trae para las personas que leen, así que no se pueden perder nada de los detalles que tenemos para ustedes en esta tarde. Así es, vamos a empezar con una cápsula sobre los beneficios que tiene leer. Además, nuestro compañero Ubaldo Mendoza viene a platicarnos un poquito su perspectiva acerca de este tema, así que no se lo pueden perder. ¿Ustedes saben cuáles son los últimos bestsellers? ¿No? Pues bueno, en la siguiente cápsula también estaremos hablando de ello. Y no pueden faltar los datos curiosos que como cada semana nos van a dejar impresionados. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué prefieren, el libro o la película? O si es mejor la versión adaptada, etcétera, etcétera, pues lo estaremos platicando en la mesa de diálogo. Así que no se despeguen de su televisor porque ya comenzó Voces de la Manada. Leer. Una de las actividades que a los estudiantes y profesionistas les puede sonar, y es que en el desarrollo humano siempre nos han educado a partir de la lectura como elemento fundamental de nuestra formación. Pero ¿te has puesto a pensar por qué se presenta como lo mejor que puedas hacer? Quédate y descubrámoslo. Para empezar, ¿qué es la lectura? A veces confundimos el concepto de texto como una lectura, pero en realidad es que la actividad de leer diversos textos es cuando llevamos a cabo una lectura. Y es muy cierto que desde la infancia se nos enseña a desarrollar esta habilidad. Se nos dice que se debe convertir en un hábito en nuestra vida, por los múltiples beneficios que ésta puede traer. Y no es raro escuchar que leer abre muchas puertas. Ser un lector te hará conocer más, pero en concreto, ¿qué resultados positivos ha hecho el acto de leer en nosotros? Aquí te enlistamos algunas. Las personas que leen se caracterizan principalmente por tener un acervo cultural amplio, lo que les lleva a gozar de un vocabulario que se adecua a múltiples contextos y pulir su gramática. Esto no resulta extraño, pues al estar en constante cercanía con diversos autores, modos de escribir, frases y narrativas, cualquiera puede acrecentar el número de palabras con las que se expresa. La lectura también despierta la creatividad en las personas, pues aquellas que al conocer más a través de leer distintos textos, habrá una curiosidad que será saciada en más escritos y que se complementará con las ideas que al lector le puedan surgir a partir de dicha incertidumbre literaria. ¿Te sientes estresado, aburrido y al borde del ocio? La lectura llega al rescate, pues si encuentras textos de tu interés, te entretendrá, reducirá el estrés y aumentará tu ánimo, además de generar en ti cuestionamientos sobre muchos temas, lo que se reflejará en que generes un pensamiento crítico y razonamiento más profundo. Y no podemos olvidarnos de que leer será pieza clave en que te desarrolles profesionalmente, teniendo éxito, pues una persona que lee obtendrá habilidades más efectivas de memoria, aprendizaje y concentración, lo que te llevará a estar mejor preparado en cada actividad que realices. Así que perdamos el miedo a leer, adentrémonos y sigamos alimentando tan fructífero hábito. Yo soy Mariana Garza y me voy a leer, mientras continuamos conociendo de la lectura en Voces de la Manada. Ya estamos de regreso aquí en Voces de la Manada y la verdad es que es interesante saber todos los beneficios que tiene la lectura. Pero para seguir platicando sobre este tema se encuentra conmigo mi amigo Martín. ¿Cómo estás? Hola Brian, mucho gusto. La verdad es que estoy muy emocionado porque esta es la primera vez que aparezco en Voces de la Manada y me siento muy contento de estar el día de hoy contigo. Oye, respecto a este tema de la lectura, la verdad es que hay muchísimo de dónde platicar. Así que cuéntame, ¿cuáles crees tú que son los beneficios, además de los que ya escuchamos el día de hoy en la cápsula, que tiene la lectura? En efecto, así como lo mencionas, es un tema que nos va a dar hilo para seguir hablando de aquí a quién sabe cuánto tiempo más, pero yo creo que uno de los beneficios que yo encuentro en la lectura es el encontrar palabras desconocidas o incluso conocer nuevos lugares, porque a mí me pasa mucho de que las veces que he leído, que confieso hace tiempo que ya no he leído un libro, pero las veces que leía, encontraba una palabra y de inmediato me metía de ¿a qué se refiere con esto? O, y sobre todo que te transmite muchísimo los autores a través de la letra y la interpretación que te da y que te identificas muchísimo con algunos aspectos y es de no manches, alguien escribió mi vida o alguien escribió
escribió algo con lo que me siento identificado. Así es, y pasa mucho, ¿no? De pronto, el hecho de encontrar palabras nuevas, ¿no? Aumenta muchísimo nuestro vocabulario, y más aún cuando son palabras que a lo mejor son un poco desconocidas. La verdad es que está increíble, así que eso es un gran consejo, y también para ustedes que nos están viendo, si ustedes están leyendo un libro y de pronto encuentran una palabra que no conozcan, es importante que la anoten, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo puedes volver a utilizarla, y la verdad es que está increíble poder aumentar el vocabulario a través de la lectura. Cuéntanos, ¿cuál es el libro que a lo mejor a ti te ha marcado más o te ha dejado más conocimiento? 20.000 leguas de un viaje submarino. La verdad es que la primera vez que yo lo leí, la verdad es que fue obligado, porque una maestra nos dijo como de, van a leer un libro, y busqué en internet y googleé, por ejemplo, a Julio Verne, y dije, bueno, voy a leerlo. Y la verdad entré un poco escéptico, y conforme lo fui leyendo y me iba describiendo los paisajes, y sobre todo creo que ese es otro beneficio, que te lleva a que la imaginación no tiene límites. Te describe los lugares y tú te vas imaginando. Yo, por ejemplo, me iba imaginando cómo es que los personajes iban viajando a través de este submarino y encontraban incluso especies que no existen, pero que en mi cabeza me las imaginaba, de que es como un pulpo, pero al mismo tiempo es como un tiburón, y de repente salió esto y las olas. Entonces como que es algo que incluso creo que el cine no ha llegado, porque la lectura y tu imaginación te pueden llevar a otros escenarios que están muy difíciles de describir. Sí, completamente. Y además, por ejemplo, en mi caso hay muchas cosas que me gusta también leer respecto, por ejemplo, a la historia, ¿no? A la cultura de nuestro país. Y uno de los libros que más me han gustado y que la verdad me han dejado también muchísimo aprendizaje es El laberinto de la soledad. Está increíble. Si a ustedes les gusta toda esta cultura popular mexicana, de verdad está súper, súper recomendadísimo. De pronto sé que hay muchas escuelas que a lo mejor en la secundaria, ¿no? En la prepa les dejan leer este libro, pero de verdad el no leerlo de manera obligada te deja muchísimo conocimiento. Así que no lo han leído, de verdad es una gran oportunidad para que puedan hacerlo. Búsquenlo, porque no se van a arrepentir por nada del mundo. Y bueno, Martín, ¿algo más que quieras agregar para que también algún consejo, ¿no? Para quienes apenas van a empezar con este hábito de la lectura? Sí, sobre todo que no descuidemos esto, porque muchas veces como jóvenes les damos más prioridad a hacer otras cosas en nuestro tiempo libre, como pasar tiempo en el teléfono, y cuando en realidad podríamos hacer cosas más interesantes, como bien lo dices. Creo que hoy en día el leer un libro o visitar una biblioteca es algo que muy pocas personas se toman el tiempo de hacer, pero que en verdad valen la pena. Así es, completamente. Pues Martín, qué gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en Voces de la Manada, y espero que en la siguiente también nos acompañes. Esperemos. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, pues nosotros continuamos con más en esta tarde aquí en Voces de la Manada. Estamos de vuelta, y ahora con esta parte que me gusta mucho en particular, y es la entrevista. Y bueno, para eso estamos con nuestro compañero Ubaldo Mendoza, compañero de la Facultad de Comunicación, quien nos va a hablar un poco de todo este tema que estamos mencionando, los beneficios de la lectura. Hola Ubaldo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, me encuentro muy bien. Sí, bueno, pues yo creo que si estás aquí en esta entrevista de invitado es porque te gusta leer, ¿no es así? Sí, claro. Sí, bueno, pues cuéntanos, ¿qué beneficios has encontrado en todo este proceso de la lectura? Bueno, en lo personal, la lectura me ha traído beneficios para conocer temas diversos. Muchas veces solamente nos enfocamos a cierto tipo de temas o ciertos intereses, pero en la lectura podemos encontrar infinidad de cosas que nos pueden llamar la atención y que muchas veces pues no conocemos, ya sea porque no mostramos interés ante ello o simplemente no sabemos de su existencia. Pero una vez entrando a este mundo de la lectura, pues podemos ir descubriendo cosas nuevas y cosas interesantes que muchas veces nos ayudan principalmente, o bueno, a mí principalmente en la escuela. Ok, entonces, bueno, ahorita lo mencionas, principalmente en la escuela. ¿Dirías que prefieres los libros académicos o de consulta que los de distintas narrativas? Probablemente, o sea, dependiendo. Muchas veces yo elijo libros que sean de temas interesantes para mí, por ejemplo, aventura o fantasía, porque cuando estoy leyendo este tipo de libros, puedo crear escenarios en mi mente, pues para mí que son muy interesantes y muy buenos, porque de esta manera creas personajes, el contexto donde se desarrolla la historia, y eso también mantiene una mente activa y estás en constante aprendizaje. Ok, entonces pues disfrutas más los libros de aventura, sí, y todo este género. Uh-huh. ¿Cuál libro dirías que ha marcado un punto en tu vida? Bueno, en lo personal, el libro que
que leí recientemente se llama La panza del Teposteco, es de José Agustín. A mí me gustó mucho porque el lenguaje que utiliza es coloquial y me remontó a mi infancia cuando pues utilizaba ciertas palabras que creo que de niños tomamos mucho. Entonces este libro es una historia de unos niños que inician una aventura hacia una montaña, encuentran una cueva y ahí se desarrollan distintas situaciones que se les va presentando, pero emplean muchas palabras graciosas y eso te mantiene a que sigas leyendo la historia y no te parezca aburrida o sin algún fin bueno. Ajá. Ok, entonces prefieres que tengan estos términos más coloquiales. Y bueno, ahora vámonos del otro lado. ¿Qué libro es como que tu imposible, que por más que hayas intentado, nomás no puedes terminar? Pues para mí fue 100 años de soledad. Fue un libro que comencé a leer primero porque me lo solicitaron en la escuela y dije, pues seguramente es una historia muy buena y por algo el profesor me lo recomendó, pero pues la verdad, te seré sincero, hasta la fecha no he podido terminarlo, tal vez por algo de pereza y también por un poquito de falta de interés. Es lo que te comentaba, siempre los libros que trato de leer los elijo que me llamen la atención, que tengan algo que diga, ok, este libro puede ayudarme a tal cosa o me puede dejar tal aprendizaje. Ok, sí, comparto completamente tu idea. No creo que sea pereza, sino más bien pues el interés que hay en el tema. Tal vez muchas personas creen que no les gusta leer, pero en realidad yo creo que es porque no han encontrado el libro adecuado para ellos. ¿Qué piensas de esto? Sí, probablemente es lo que te mencionaba. Igual al principio no tenía tanto interés en la lectura, pero hubo una persona que me comentó algo similar a lo que acabas de decir, que muchas veces no nos interesamos en la lectura porque no hemos encontrado el libro indicado con los temas que nos interesen y que de verdad nos puedan dejar algo, y eso es lo que pasó conmigo. Con el primer libro hubo algo que te llama la atención y que dices, ok, voy a seguir intentándolo porque seguramente durante este camino voy a seguir encontrando historias que me van a parecer muy interesantes, muy buenas y pues vas conociendo temas muy buenos. Y diversos de todo un poco. Sí, exactamente. Ok, pues bueno, Ubaldo, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Sí. Y por último quisiera que nos dejaras alguna reflexión para todas las personas que nos están viendo y tal vez no están tan interesadas todavía en el campo de la lectura. Bueno, pues solamente les digo a esas personas que traten de buscar ese libro que les llame más la atención. No solamente se dejen guiar por la portada, porque hay muchos libros que tienen portadas a lo mejor no tan llamativas para nosotros, pero que sus historias son muy buenas. Y como dicen, a veces nos dejamos guiar por la apariencia, pero no, o sea, dense la oportunidad de conocer libros de todo tipo, no solamente se embarquen solamente a uno, o sea, conozcan diversos temas que seguramente les van a gustar y poco a poco van a adquirir ese hábito de la lectura. Exacto, como bien se dice, no hay que juzgar a un libro por su portada. Exactamente. Eso es cierto. Pues bueno, muchas gracias, compañero, y esperamos tenerte en siguientes emisiones para seguir platicando de diversos temas. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos, no se vayan. Con historias capaces de captar la atención de sus lectores desde el principio hasta el final y que nos hacen vivir increíbles historias, en la actualidad cada vez se vuelve más difícil poder tomar la decisión a la ligera, sobre todo a la hora de querer comprar un buen libro, entre la gran cantidad de obras literarias que se encuentran publicadas. Por eso, en esta cápsula te presentamos una pequeña lista de los mejores bestsellers de los últimos años, así que vamos. Para comenzar, tenemos de los últimos y hablo de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. La novela de la escritora estadounidense Taylor Jenkins cuenta la historia de Evelyn Hugo, el ícono de la moda de Hollywood, quien se ha recluido en su edad madura. Decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour y de escándalo.
Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma Monique. ¿Por qué ella? Porque ahora, Monique no está precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó y su vida profesional no avanza. Aún ignorando por qué Evelyn la ha elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera. La versión original fue publicada por Atria Grupo 2017, pero fue hasta 2022 cuando se popularizó. Para continuar tenemos La chica del tren de Paula Hawkins. La chica del tren fue publicado en 2015, convirtiéndose en un rotundo éxito al poco tiempo, obteniendo ventas de más de 27 millones de ejemplares. Ha sido catalogado como uno de los mejores libros de suspenso, cautivando a los lectores en todo el mundo. La chica del tren narra la historia de una joven llamada Rachel, quien cada mañana toma el tren y se mantiene observando siempre las mismas casas, paisajes, paradas y todo igual. Mientras el tren realiza el mismo recorrido diariamente, puede observar a una pareja que siempre está desayunando en la terraza de una de las casas y siente una extraña sensación de querer conocerlos, e incluso inventa nombres para ellos. Al verlos, tiene la idea de que la vida que ellos llevan es simplemente perfecta, nada parecido a la que ella tiene. Sin embargo, un día al pasar y observarlos, se da cuenta de que no parecen tan felices, llegando a la conclusión de que quizá nada es lo que parece. Para continuar, tenemos un clásico de las novelas juveniles. Me refiero a Bajo la misma estrella de John Green. Bajo la misma estrella es la novela que logró el puesto número 1 en las listas de bestseller durante meses. Además, llevó al éxito a su escritor John Green. Es una historia con la que el lector podrá experimentar diferentes emociones, entre ellas la alegría, dolor y tristeza al mismo tiempo. Narra la historia de Hazel y Gus, dos adolescentes que tendrán que aprender que la vida puede ser muy difícil y aún así querer seguir adelante cada día. Luchando contra toda adversidad y soñando aun cuando todo sea muy difícil, pues ambos adolescentes padecen de cáncer. Sin embargo, ellos han aprendido que el tiempo no es para lamentarse y deciden vivir juntos la aventura de sus vidas. Si lo que quieres es una historia llena de sentimientos y emociones desbordantes, entonces este libro es perfecto para ti, con excelentes personajes y muchos elogios por parte de la crítica. Y para terminar tenemos La casa de las miniaturas de Jessie Burton. El escritor Jessie Burton narra la historia de una joven pueblerina llamada Nella Ortman, quien se muda a la ciudad de Los Ángeles para vivir con su esposo, un caballero de nombre Johannes Brand, a quien Nella le obsequia una réplica en miniatura de la casa donde viven como un regalo de bodas. Sin embargo, este indefenso regalo se irá convirtiendo en la clave de algunos de los acontecimientos que se irán dando dentro de la casa, permitiendo que la joven Nella descubra algunos oscuros secretos de los dueños. Pero cuéntanos en nuestras redes sociales, ¿conocías estos títulos? ¿Cuáles libros agregarías? Mi nombre es Sebastián Joffrick y nos vemos la siguiente aquí en Voces de la Manada. Ya estamos de regreso en Voces de la Manada y la verdad yo creo que este tema de los bestsellers es increíble porque además, bueno, nos da una noción un poquito más en la que nos adentramos a las historias de ciertos libros. Así que bueno, para eso están también Narciso y Chevy. ¿Cómo están, chicos? Hola, Bray, estoy muy feliz. Estamos muy felices de estar hoy contigo y con este tema que me parece muy interesante. Oye, esto de los bestsellers es un tema bastante amplio también y es que hay muchísimos libros que han tenido este reconocimiento o esta distinción, ¿no? Y muchos que de repente son novelas, ¿no? Algunos que son obviamente de investigación científica, así que bueno, yo creo que esto es una distinción bastante importante. Así es, hay demasiados libros. Claro que hay unos muy populares, hay unos que ya se han viralizado mucho y, ay no, yo amo Harry Potter, que creo que es el bestseller por excelencia. Perdón, yo soy fan desde pequeño, pero también de uno que se me hace muy icónico y espero que abren en la siguiente cápsula, que es de Call Me By Your Name, que fue un bestseller muy bueno, o sea, demasiado bueno. Yo amé más el libro que la película, entonces no sé si lo has leído. Mira, el libro no lo he leído, pero la película sí la vi. Está muy interesante. Digo, tengo que darme el tiempo para poder leer el libro porque de verdad que sí es una historia bastante llegadora. Bastante llegadora. Te dejen depresión. Te dejen depresión y con un amor. Pero otro que se me hace muy interesante, o sea, es Heartstopper. No sé qué opines. Sí. Y además que, bueno, viene también de
de todo este tema de los libros juveniles y demás, y bueno, verlo también ya pasado a una serie, de verdad es increíble ver pues esta evolución que tienen los libros, Sí, y que claro. además se acercan más a las juventudes, que a veces eso hace muchísima falta. Sí, claro, ayudan mucho a este ámbito de la lectura, de que lo fortalezcan y de que sea un libro atractivo e incluyente sobre todo. Exactamente, eso es lo más importante. Oigan, chicos, pero bueno, platicando un poquito más sobre libros y sobre todo este tema, vamos ahora con los datos curiosos de esta semana, así que por favor empiecen a platicarnos sobre este tema. Claro que sí, las curiosidades de esta semana no podrían faltar. Y vamos a empezar con estadísticas, porque nos puede resultar un poco lejano el pensar con qué tanta velocidad leemos, ¿no? A lo mejor tomas un libro y tú dices que yo soy muy tardado, o por lo contrario, yo voy muy rápido. De hecho, yo tengo una amiga que lee rapidísimo, mientras que yo llevo una página y ella lleva 3. Pero en promedio sabían que en un minuto podemos leer 1620 palabras, y esto es porque en 0.3 segundos tenemos la capacidad humana de leer de entre 7 a 9 palabras. Esto es algo interesante, ¿no? Porque dices, bueno, yo pienso que leo rápido o lento, sin embargo me dice la ciencia o los estudios que podría leer muchísimas palabras en corto tiempo. Entonces, somos humanos, tenemos la capacidad de hacerlo, habríamos de adentrarnos en ello. Claro, incluso si ustedes tienen la curiosidad de ver cuántas palabras leen al minuto, en TikTok ustedes nada más con que busquen así palabras por minuto y les salen estos videos donde les van aumentando así la velocidad de palabras, y bueno, pues ahí les van diciendo en qué tiempo pueden leer cierta cantidad de palabras. Ahí por si tenían la curiosidad también ustedes que nos están viendo allá en casa. Además, ¿ustedes sabían que la lectura puede prevenir el Alzheimer? Así es, los estudios demuestran que las personas que se ocupan de tareas intelectuales o que desafían a su mente la ejercitan, y por lo tanto en un futuro, cuando lleguen a la vejez, pueden prevenir el Alzheimer, ya que se mantiene en forma. Así es, oye, bastante interesante. Yo creo que es una gran recomendación también para poder prevenir este tipo de condiciones, y bueno, pues qué mejor que hacerlo con algo que además te entretiene muchísimo, te hace volar la imaginación, como lo es la lectura. Sí, de hecho, y aparte de la lectura, fíjate que pensamos que es como un punto crucial en el desarrollo de cada país, y uno de los países que más creemos o consideramos como de gran avance tecnológico, científico, etcétera, es Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención, realmente me sorprendió el saber que el 33% de los niños de cuarto año en este país, su nivel de lectura está evaluado por debajo del nivel básico. Esto según la encuesta de lectura que llevó a cabo la Evaluación Nacional de Posgrados de Educación en dicho país, y es algo yo creo también de preocuparse, pero también de admirar el cómo es posible que niños de este grado, cuando se busca que pues vaya, la lectura se fomente desde muy temprana edad, ya estando en cuarto año, que hablamos de 9, 10 años, su nivel de lectura sea deficiente, vaya, están a tiempo de poder fomentar el hábito y demás, pero creo que es algo donde se debería tomar acción, ¿no? Completamente, yo creo que es un tema bastante importante y que bueno, además nos da para platicar muchísimo tiempo, ¿no? Porque además se puede hacer todo un análisis al respecto de esta situación que, como bien dices, puede ser muy preocupante. Definitivamente, o sea, aparte que la lectura es vital, como todos estos datos que dijimos, o sea, siento que a veces como que se nos olvida mucho este hecho de su importancia que debe tener. Más para estas nuevas generaciones que vienen. Completamente. Oye, hablando de nuevas generaciones, yo sé que muchos, como ya lo platicábamos, de pronto pues queremos ver la película adaptada en el libro y demás. Sí. Así que pues ya no nos quedamos más en los datos curiosos, y les parece si vamos a la mesa de diálogo del día de hoy, donde vamos a platicar precisamente si nos ha gustado más el libro o la película de cierta historia. ¿Les parece bien? Perfecto, pues continuamos en Voces de la Manada. Estamos de vuelta en la recta final de esta emisión tan de literatura y tan poética de texto y demás. Y pues bueno, vamos a hablar sobre esta pregunta del millón que les mencionaba en el intro, sobre si es mejor la película o el libro. Y para eso estamos con nuestras amigas y nuestro amigo, con Jun, Fati y también con David. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias, pues la verdad estoy muy feliz, me gusta mucho el tema de los libros y las películas, entonces qué padre que estemos en esta mesa de diálogo. Súper feliz de poder hablar de este tema de los libros, que es muy interesante y todo muy bien. Bueno, muchas gracias, también me encuentro muy feliz porque me encantan las películas y también los libros. Me gusta que nos acompañen el día de hoy, y precisamente queremos empezar platicando respecto a este tema de la lectura, de las películas también. Así que bueno, ustedes
piensan que es mejor la película o el libro, en general, en cualquier historia? Pues yo prefiero más la película, la verdad, yo prefiero 1000 veces más la película que el libro. Pues mira, yo considero que sí el libro, porque ahí vienen pues escenas extra, todo viene más explicado, como que todo lo puedes imaginar desde otra perspectiva, que a veces en la película no te lo demuestran y dices, o bueno, por ejemplo, yo que en algunas películas he leído antes el libro, digo, no, aquí falta algo del libro, perdón. Entonces, pues yo creo que sí, me voy por el libro. Bueno, yo siento que depende de cada quien y también de la producción, por ejemplo, de la película depende de la producción, del libro, del escritor. En lo personal, hay películas que me gustan más como adaptación que como originalmente son, que son libros, pero también hay libros que siento que como que entran más en detalles y no sé, me gusta ambos, pero depende. Bueno, pues yo creo que depende también, como bien dices, de la película o la producción, pero sí creo que si vas a leer las dos cosas, o sea que si hay película y libro, empieces por el libro y luego la película, porque bueno, a mí me ha pasado que veo primero la película y luego leo el libro y ya no está padre porque pues ya no fabricas todos los personajes, te imaginas lo que ya es o hasta memorizas los guiones y ya los estás diciendo, entonces eso no está muy padre. Empecemos primero por el libro y bueno, si vamos primero por el libro, efectivamente hay más detalles y más cosas en la trama que no vimos en la película, pero bueno, también cuestión de gustos. Pero bueno, chicos, ¿ustedes han tenido este hábito de la lectura desde chicos? Pues más o menos, digamos que mi primer libro lo tuve creo a los 7 años, de hecho era El Principito y no le entendí mucho porque es algo complejo, o sea, al parecer es una lectura fácil, pero realmente no hay cosas que no entiendes y después continué leyendo y ahora yo puedo decir que tengo una trilogía que es mi favorita, que de hecho es distópica, que se llama Delirium, que está muy buena, de hecho se las recomiendo y últimamente ya no he leído, pero sí es un hábito que me gustaría retomar. Pues fíjate que yo igual, últimamente no es como que lea mucho, o sea, ahorita mejor como tema lecturas científicas que te pueden dejar en algunos trabajos y así, pero yo sí tuve mi época de superlectura cuando iba yo en la primaria, porque ahí sí nos obligaban sí o sí a leer cada semana un libro, pero pues también ahí empezaba todo esto de lo digital, que ahí ya empezabas a leer en tu celular, en tu tableta, y pues yo leía tanto en la tableta y en el celular que me empecé a dañar la vista, entonces también hay que considerar eso y también a lo mejor pues buscar un libro físico que te pueda ayudar a practicar toda esta de tu lectura. Bueno, de mi parte, pues yo he tenido pues a una persona que me ha inducido, sí, que me ha inculcado, que me ha inducido a leer, que es mi papá, porque él pues, de verdad tiene miles de libros. Los que más me gustan a mí son los de motivación, yo hago mucho deporte, entonces me gusta motivarme mediante la lectura también. Muy bien. Yo también, la verdad es que yo desde muy pequeño también tengo mucho este hábito de la lectura. De pronto hay temporadas en las que no me da la vida para poder leer libros como me gustaría, pero sí, trato de hacerlo lo más que puedo cuando tengo el tiempo suficiente para poder hacerlo. Y de verdad es algo muy valioso, ¿no? Que aunque sea 5 minutos del día nos tomemos para poder leer, ya sea una historia, un texto, ¿no? De pronto hay textos, incluso hasta en Facebook, hay textos así bien interesantes, ¿no? Bien bonitos así, por ejemplo, de poesía, de como fantasía. De verdad, no hay pretexto para no leer en cualquier momento del día y pues tomarnos este momentito para poder mantener la lectura. Y precisamente hablando sobre estas cuestiones tecnológicas, ¿han leído ustedes algún libro de estos salidos como de plataformas como Wattpad o así? Sí, claro, porque justamente se han vuelto como un boom y de pronto, aunque bueno, hay historias que pues no son pues la séptima maravilla del mundo, sí hay otras que son bastante valiosas, ¿no? Bueno, yo la verdad solamente en la pandemia leí el de Yo antes de ti. Uh-huh. Bueno, lo leí por la película, pero sí nada más fue ese yo el único que leí, pero sí fue físico, no fue en digital. Uh-huh. Pues yo en Wattpad como tal, no, pero sí en Facebook había una época donde hacían como novelas con cantantes y así, yo de esas leía a veces. Ándale, de esas. O también acostumbraba mucho a leer lo de la lectura romántica y todo esto de las películas de Crepúsculo y todo eso. Había otro de Eleanor y Park, que a mí me encanta ese libro, no sé si lo han leído, y me acostumbraba mucho a leer novela romántica.
Bueno, la verdad es que ahorita como comentaba Lluvia, yo sí leí muchos fanfics, sobre todo en Wattpad, y era algo divertido porque pues te imaginabas muchas cosas y estaba muy cool, la verdad, sí, es demasiadas, pero sí, ya hace muchos años ya no lo hago, lo hice en la pubertad, pero sí fue algo que fue muy, muy recurrente en mí. Sí, bueno, pues yo cuando inicié con Wattpad era así como de a ver, pero fíjate que leí un fanfic sin saber qué era, o sea, y era de las chicas de esta banda se me fue el nombre de chavas igual. Esas, sí, perdonen la ignorancia, se me fue el nombre, pero sí, precisamente de ellas. Y yo no sabía que eran las cantantes hasta después. Dije, ¿qué? O sea, la gente hace esto. Pero pues, muy respetable también. Pero además, ¿sabes? Hay historias bastante bonitas y que, bueno, han tenido también su evolución. Un ejemplo muy claro y es de una autora mexicana que se llama Anónima. Así se llama esta historia, que empezó precisamente en Wattpad, es un libro, y después lo llevaron a la pantalla en una película en Netflix. Entonces, de verdad creo que si bien hay algunas que a lo mejor pues son fanfics y todo eso, hay otras que han evolucionado también bastante bien y vale mucho la pena apoyar el trabajo de autores y autoras mexicanas. Sí, creo que igual After es de Wattpad, ¿no? Así salió. Pues miren. Bueno, pues hay muchos ejemplos y como lo discutíamos en la entrevista hace un momento, ya depende del gusto de cada quien por agarrar este hábito, porque pues no es que no lo tengamos, es que encontremos este gusto especial que nos defina y también que encontremos el tiempo, porque muchas veces pues decimos sí, después y se nos fue el tiempo y nunca lo hacemos. Es cuestión de organizarse. Y pues bueno, chicos, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, no sin antes despedirnos y agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Es un tema, del hábito de la lectura, que la verdad me gusta mucho, aunque no lo he implementado en mi vida últimamente, pero me gustó esta mesa de diálogo. Sí, pues fue muy interesante y yo les recomendaría que sí, como lo mencionas, hay que siempre tomar aunque sea 5 minutos para leer y pues sí, puedes descubrir palabras nuevas, distraerte y todo esto que genera la lectura. Bueno, también mi recomendación es que lean lo que sea, no importa si es un libro, es lo que sea, lean, solamente lean lo que sea, de verdad. Así es, y si de pronto perdón. Si no tenemos el hábito de la lectura, empezar con algunas lecturas cortas, ¿no? Siempre es bueno empezar como por lo más ligero y poco a poco van a ver que les va a ir gustando más este hábito de leer. Pero bueno, pues ya con esto hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarles, por supuesto, que pueden seguirnos a través de redes sociales, en todas nos encuentran como Voces de la Manada, para que nos platiquen su opinión respecto a este tema y por supuesto nos digan cuál es su libro favorito. Vamos a dejar esa pregunta en nuestras redes sociales. Sí, me agrada. Pónganlo ahí en la cajita de comentarios que estaremos poniendo en las historias seguramente. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lluvia Velázquez. Yo soy Brian Álvarez. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.